Hola a todos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video donde vamos a continuar hablando acerca del Cristo que fue impartido en nosotros, este Cristo que nos ha impartido todas sus riquezas en el nuevo pacto. Y para eso estamos estudiando cada uno de los pasos de Cristo. Hemos estado hablando del Cristo encarnado, ahora estamos hablando del Cristo crucificado, más adelante vamos a hablar de Cristo resucitado, del Cristo ascendido. Por ende, yo te invito a que si no te has suscrito, te suscribas al canal para no perderte ninguno de los próximos videos de esta serie sobre los pasos de Cristo. Y hoy estamos hablando sobre el Cristo crucificado. En el último video hablamos de la primera razón por la que Cristo tenía que morir. ¿Por qué Cristo tenía que morir? La muerte de Cristo no fue una casualidad, no fue algo que salió mal, sino que fue el propósito eterno de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en la cruz, por amor a nosotros hace ya casi 2000 años. De manera de que la muerte de Cristo en la cruz tenía muchas razones vitales para nosotros. Y la primera que vimos en el video anterior fue para darnos redención, eterna redención. Cristo en la cruz nos redimió, nos compró, nos limpió de nuestros pecados, nos justificó, nos regeneró. Y de esa manera Él nos liberó de todas las maldiciones, de todas las ataduras que habían entrado en la humanidad por causa del pecado y nos hizo hijos de Dios. Ahora bien, hay una segunda razón de por qué Cristo tenía que morir, que es mucho más profunda que la primera, y es para poner fin a la vieja creación. Y de eso vamos a hablar en este video. Y para eso me gustaría que fuéramos a Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hemos tomado un tiempo para leer este pasaje porque cada pasaje de la Biblia no es un versículo aislado, es parte de un contexto, es parte de un capítulo, de una carta, de un libro. Por ende, tenemos que entender todo el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Y tal como Pablo, nosotros damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos trasladó desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Tú y yo ya no vivimos en la potestad de las tinieblas, sino en el reino del amado Hijo. Cristo nos redimió por medio de su sangre y nos reconcilió con Dios. Pablo dice de que agradó a Dios reconciliar todas las cosas que estaban en los cielos y en la tierra con Él. Dios en Cristo, en la cruz de Cristo, reconcilió todas las cosas con Él. En esa cruz Dios reconcilió los cielos y la tierra por medio de la muerte de Cristo en la cruz, y Dios hizo la paz. Paz significa término de conflicto. Pablo nos dice acá que
Dios hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Eso significa de que en la cruz hubo un término de conflicto. Había un conflicto entre la tierra corrupta y los cielos incorruptibles. Había un conflicto entre el mundo y el reino eterno de Dios. Había un conflicto entre la carne, que era el viejo hombre, y el espíritu. Había un conflicto en la creación por causa del pecado. Y la cruz vino para resolver ese conflicto, para reconciliar los cielos con la tierra, para reconciliar a Dios con la humanidad, para traer reconciliación. Y Pablo dice, también a nosotros nos reconcilió por medio de la sangre de su cruz. Ahora bien, ¿cómo, cómo fue ejecutada esta reconciliación? La cruz vino para reconciliar los cielos y la tierra. ¿Cómo ocurrió esa reconciliación? Por medio de la cruz, Dios trajo juicio. Y ese juicio trajo reconciliación. ¿Qué significa eso? De que había una deuda impaga que en la cruz fue pagada por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces Dios en la cruz juzgó al mundo, juzgó a Satanás, juzgó a toda la vieja creación, al pecado, a los pecados, al viejo hombre, a los demonios y a todo lo creado. Lo juzgó en la cruz por medio de su muerte y de esa manera reconcilió los cielos y la tierra, reconcilió todo lo creado con Dios. En la cruz, Dios descargó todo su juicio sobre Cristo y de esa manera Dios juzgó al hombre pecaminoso, a la vieja creación corrompida y a todo lo creado. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba diciendo que en su muerte en la cruz, Él iba a juzgar al mundo y Él iba a juzgar al príncipe de este mundo, que es Satanás. Por medio de su cruz, Cristo juzgó al mundo, a Satanás, al pecado y a toda la creación. Y es aquí que arribamos al punto del que estamos hablando hoy, que es la vieja creación. La vieja creación era una razón que requería la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Cuando Dios creó la creación física, el relato que vemos literalmente en Génesis capítulo 1, todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que conocemos, tanto el mundo físico como el mundo espiritual, Dios lo creó sin corrupción. Sin embargo, cuando Satanás tentó a la mujer y al hombre y la raza humana pecó, dice la palabra que el pecado entró en la humanidad, en toda la raza humana, todo el género adámico se corrompió. Y es más, el pecado del hombre corrompió a toda la creación, de manera que se volvió vieja. La creación se volvió la vieja creación por medio del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado corrompió todo lo creado. Porque Dios había puesto al hombre y a la mujer como sus representantes en la tierra. Dios le dio autoridad sobre la tierra para gobernar, para señorear, para sojuzgar la tierra. Eran los representantes del reino, el gobierno de Dios en la tierra. Por ende, cuando el hombre pecó, ese acto de traición provocó que el hombre le entregara el gobierno de la tierra a Satanás, que se volvió el príncipe de este mundo. Entonces todo lo creado se corrompió. Dice la palabra que toda la creación fue sujetada a esclavitud de corrupción. Todo lo creado se corrompió. La muerte entró en todo lo creado. Todo lo creado bajo el cielo. Porque tenemos que recordar que la dimensión celestial es incorruptible. Cuando Dios comenzó la creación que nosotros conocemos, que nosotros vemos, en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios divide todo lo creado en dos partes, los cielos y la tierra. Los cielos son una dimensión incorruptible, donde está el trono de Dios. Y la tierra es una dimensión corruptible, pero que Dios creó sin corrupción. Entonces, cuando el hombre pecó, todo lo creado bajo el cielo se corrompió. Sin embargo, los cielos permanecieron incorruptibles. Entonces, allí se generó un conflicto entre la tierra corrupta y los cielos incorruptibles. Y ese conflicto, para que hubiese una reconciliación, requería la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Y este es el punto del asunto.
porque dice la palabra que todo fue creado en Cristo. Por eso Pablo aquí se toma la molestia en el versículo 15 de decirnos que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Dios creó en Él todas las cosas, por medio de Él, para Él, por Él, a través de Él. Todo fue creado en Cristo y esta es una revelación tremendamente poderosa porque todo lo que existe fue creado en Cristo. Pablo aquí usa 4 preposiciones griegas tremendamente impactantes. La primera es en. Todo fue creado en Cristo. También la palabra nos dice que todo fue creado por Cristo. Por Cristo. Es decir, desde Cristo. Pero también todo fue creado para Cristo, o sea, hacia Cristo. Él es el propósito de toda la creación. Y finalmente también nos dice que todo fue creado a través de Él. De manera que tenemos a este Cristo que es el centro de todas las creaciones de Dios. Dice la palabra que Él es el primogénito de todas las creaciones de Dios. De todas las creaciones de Dios en el original. Entonces todo lo que Dios creó, lo creó por Cristo, a través de Cristo, para Cristo y en Cristo. De manera de que si tú tomas a este Cristo y lo sumerges en las aguas de la muerte, todo lo que estaba en él forzosamente tiene que pasar también por la muerte. Entonces cuando Cristo fue a la cruz y Cristo murió, todo lo creado que estaba en Cristo murió. Cuando Cristo fue a la cruz, todo lo creado, todo lo que había sido creado, pasó por la cruz. Eso es impactante. Todo lo creado, si tú le preguntas a una persona en la calle, cualquiera, ¿quién murió en la cruz? No importa si es cristiana, atea, te va a decir Cristo, Jesús. Si le preguntas a un cristiano que conoce un poco más al Señor, te va a decir Jesús, bueno, y también yo, porque la palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, que morimos con Cristo. Pero si le preguntáramos a Dios, Dios nos respondería, bueno, en realidad todo lo que existe murió en esa cruz. Todo lo creado bajo el cielo murió en la cruz. Porque todo había sido creado en Cristo, por Cristo, para Cristo y a través de Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. Porque Él es el primogénito de todas las creaciones de Dios. Porque Él es el principio. Él es antes de todas las cosas. De manera que en Cristo Dios creó los cielos y la tierra. Esto que Pablo nos dice no es algo nuevo en las Escrituras, sino que está repitiendo lo que nos dice Génesis 1:1. Que nos dice Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el principio? Pablo nos dice Cristo. Cristo es el principio. De manera que Génesis nos está diciendo que en Cristo Dios creó los cielos y la tierra. De manera que cuando tú tomas este Cristo, donde todo fue creado en Él, y lo sumerges en la muerte, todo lo creado pasó por la muerte, por medio de Cristo. La muerte de Cristo fue una muerte todo inclusiva. Eso significa que incluye todas las cosas. Todo lo creado murió en la cruz de Cristo. Todas las cosas pertenecientes a la vieja creación fueron aniquiladas. Todos los problemas que existían en el universo, el pecado, los pecados, la enfermedad, la muerte, Satanás, todas sus fuerzas de maldad, el mundo, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, las ordenanzas de la ley, todo fue clavado en la cruz y todos esos problemas fueron resueltos de una vez y para siempre. De manera que toda la vieja creación murió en la cruz. La cruz vino a poner término a toda la vieja creación. En el Espíritu, todo lo que existe murió en Cristo. De manera que cuando Cristo fue sumergido en las aguas de la muerte, todo lo que había sido creado en Cristo pasó también por la muerte. Eso es tremendo.
porque yo camino por el mundo y veo con mis ojos un mundo que ya no existe. Un mundo que en el espíritu ya fue juzgado. No estamos negando la realidad física, no, sino que estamos diciendo que en el espíritu el mundo como sistema fue juzgado. Satanás fue juzgado, los pecados fueron juzgados, el viejo hombre fue juzgado. Todo lo que existe fue clavado en la cruz, todo lo que existe dio la muerte en la cruz. Cuando yo voy a una casa iglesia y hay una persona enferma, esa enfermedad no existe en el reino porque fue clavada en la cruz, dio la muerte en la cruz. Todas las enfermedades murieron con Cristo en la cruz. Cuando veo a una persona oprimida por el enemigo, esa opresión murió en la cruz. Cuando yo veo, cuando yo veo la escasez, esa escasez fue clavada en la cruz. Cuando yo veo la carne, mi propia carne, mi naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, el viejo Adán, ese viejo hombre en mí ya fue crucificado con Cristo. Cuando veo a Satanás que quiere asustar a los hijos de Dios, amedrentarlos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no es un león. Y cuando vemos a ese Satanás, se nos tiene que revelar que ese diablo ya fue destruido en la cruz. Y por un poco de tiempo sí está operando en el mundo, en los hijos de desobediencia, para que por medio de la iglesia él le pise la cabeza al diablo. Aquellos a los que se les reveló el poder de la nueva creación. Cuando Cristo fue sumergido en las aguas de la muerte, todo lo creado vio la muerte. Sin embargo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, todo aquello viejo quedó en la muerte, porque solo Cristo es la resurrección y la vida. Nada de lo creado puede resucitar, solo Cristo, porque Él es la resurrección. Dice la palabra que Él fue levantado por el Espíritu Eterno. Él es el Espíritu Eterno, por ende Él no puede morir, y por eso Él se levantó de entre los muertos. Pero todo lo que había pasado por la muerte junto con Él quedó en la muerte. Allí en el sepulcro quedó Satanás, todos sus demonios, los ángeles, el pecado, el viejo hombre, los pecados, la carne, toda la vieja creación quedó en el sepulcro y Cristo se levantó de entre los muertos. Y Dios comenzó en Cristo una nueva creación. De manera de que ahora en la nueva creación solo Cristo existe. Solo Cristo es real. Porque todo lo demás pasó por la muerte y quedó en la muerte, pero Cristo pasó por la muerte y resucitó. De manera que ahora solo tienen vida aquellos que están en Cristo, aquellos en los cuales Cristo resucitó, aquellos que murieron a lo viejo, pero resucitaron en Cristo para andar en vida nueva. Entonces en la nueva creación solo existe Cristo como el reino que fue impartido en nosotros. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida. Para Dios no estábamos perdidos, estábamos muertos y pasamos a vida. Estábamos en una vieja creación que está en muerte y pasamos a una nueva creación en vida, donde ya nada de la vieja creación existe. Dice la palabra en Gálatas 6, 15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo dice, ya no se trata de circuncisión ni circuncisión, sino una nueva creación. En Cristo Dios hizo una nueva creación. Toda la vieja creación fue destruida y comenzó una nueva creación. Entonces, nosotros ahora necesitamos experimentar una revelación de la nueva creación. Porque en mi espíritu, en el Cristo que fue impartido en mí, yo vivo en la nueva creación. Pero si a mí no se me revela la nueva creación, entonces yo voy a vivir como si aún estuviese en la vieja creación.
Por eso el apóstol Pedro nos habla de la realidad presente. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente, o sea, hay una verdad que no es presente y una que sí. Verdad en griego es aletheia, que significa la realidad que subyace debajo de la apariencia. Lo que Pedro está diciendo es, yo quiero confirmarlos a ustedes en la realidad presente, en la realidad presente de la nueva creación. ¿Cómo tú sabes en qué realidad estás caminando mirando tu vida? Si yo todavía en mí veo elementos de la vieja creación, necesito una revelación de lo nuevo, necesito que Dios vuelva a recordarme la verdad presente, la realidad presente en la que caminamos. Hoy es vital para crecer en la vida en Cristo, ser confirmados en la verdad presente, en la realidad presente. Cristo es la verdad y hoy vivimos en Él como la realidad celestial en la que hemos renacido después de haber muerto a la vieja creación. La realidad en la que vivíamos fue derrotada y destruida. Toda la vieja creación fue juzgada, vio la muerte en la muerte de Cristo en la cruz, por cuanto todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. De manera de que ahora nosotros vivimos en la nueva creación y Dios manifiesta las realidades de la nueva creación por medio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a las casas, cuando nosotros estamos en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, universidad, liceo, lo que sea, cuando estamos en un lugar, nosotros somos agentes que manifiestan la realidad de la nueva creación. El mundo, el sistema del mundo, mantiene a la gente esclavizada en la vieja creación, en una realidad que ya fue destruida en la cruz. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos puertas eternas que liberan lo eterno al mundo. Puertas eternas por lo que el reino incorruptible está entrando al mundo. Por lo que las realidades de la nueva creación entran al mundo por medio de nosotros. Son liberadas de nuestro espíritu y manifestadas en el mundo. Para que la gente vea la luz de Cristo y sean liberados y vengan a la verdad presente, a la realidad del reino de los cielos en el cual vivimos. Ese es el asunto. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar y vemos una enfermedad, eso es ilegal. Eso es una realidad que no existe en el reino en el cual vivimos. En el mundo sí, en el reino no. Porque nosotros pasamos por la muerte y resucitamos con Cristo en la nueva creación. Entonces, cuando una persona es trasladada desde la potestad de las tinieblas al reino, llegó a un reino donde la enfermedad no existe. Es ilegal. Y cuando esa verdad se te revela, se manifiesta la sanidad divina de Cristo. Cuando una persona está en escasez y viene el reino, se manifiesta la abundancia de Cristo, porque en el reino no existe la escasez. Cuando una persona vive atado al pecado, vive atado a hábitos pecaminosos y viene el reino y recibe la vida divina en su interior, deja de pecar. ¿Por qué? Porque Cristo hace en él lo que es agradable delante de él. ¿Por qué? Porque el pecado y las ataduras no existen en el reino. Hoy estamos en la realidad presente, estamos en la realidad de la nueva creación que fue hecha en Cristo Jesús. Necesitamos despertar a las realidades de la nueva creación. La iglesia ya no vive en la vieja creación, sino en la nueva creación, en el reino incorruptible de Cristo. Es allí donde vivimos como iglesia. Y yo oro al Señor para que nos dé una revelación cada vez más grande y cada vez más intensa de la verdad presente en la cual vivimos, de la realidad del reino de Dios, de la realidad de la nueva creación. Y que como iglesia, como cuerpo de Cristo en el mundo, en la tierra, podamos transicionar en la experiencia de la vieja creación a la nueva creación. Yo sé que como un hecho consumado ya fuimos trasladados,
pero en nuestra experiencia necesitamos experimentar todas estas realidades que ya fueron consumadas en el Espíritu. Y yo declaro que se activa en ti una revelación de la nueva creación. Si estás enfermo, declaro sanidad sobre ti ahora. Si estás en escasez, declaro que eres prosperado sobrenaturalmente, que el Señor te añade. Si habían ataduras, si habían opresiones espirituales que habían querido atar tu mente y tu vida, yo las deshago ahora en el nombre de Jesús. Declaro que la vida de Jesús vivifica todo lo que estaba muerto en tu vida y que las realidades de la nueva creación echan fuera en ti todo lo viejo, que comienzas a entrar en la tierra prometida de Cristo con todas sus riquezas y a disfrutarle en abundancia. Un abrazo. Dios te bendiga.